Hola a todos. El día de hoy voy a explicar un ejercicio de un sistema masa-resorte mediante ecuaciones diferenciales. Este es un ejercicio del libro SIL en la sección 5.1. Bueno, entonces comencemos. El ejercicio dice así. eh, una masa que pesa 64 libras alarga 0,32 pies un resorte. Al inicio, la masa se libera desde un punto que está 8 pulgadas arriba de la posición de equilibrio, con una velocidad de 5 pies. Y nos pide que encontremos la ecuación del movimiento. Para esto, vamos a necesitar, como primero, definir un par de cositas. Como primero, vamos a decir que la masa, o M es la masa del objeto. La masa del objeto. Como siguiente, X vendría siendo la posición del objeto. Entonces, X es la posición del objeto. ¿Listo? Y por último, agregamos una constante llamada K. K viene siendo la constante del resorte, constante del resorte, o podemos decirle constante elástica. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar una ecuación diferencial relacionada es aplicar dos leyes de la física. La primera es la ley de Hooke, la cual nos describe cómo se comporta un objeto atado a un resorte. Esta ley nos dice que la fuerza que se aplica a un resorte sobre el objeto es directamente proporcional a la distancia a la que se estira el resorte. Es decir, que la fuerza que ejerce el resorte es igual a menos una constante K multiplicada por X. Entonces, la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a menos una constante K por X. Ya sabemos que el F es la fuerza, K es la constante del resorte y X es la posición del objeto. Ahora bien, para entender qué significa este menos, se debe comprender que el signo hace como referencia a la dirección de la fuerza. ¿Listo? Entonces pasamos a la otra ley. La otra ley que debemos aplicar es la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración en la dirección en la que se aplica la fuerza resultante. Es decir, que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Para este ejercicio, vamos a considerar el movimiento del objeto que sea en el eje vertical, por lo que solo nos va a interesar las fuerzas en vertical y por ende evidenciamos que la única fuerza que está actuando en el resorte es menos K por X. Entonces, menos K por X puede ser igual a M por A, ya que podemos ver la segunda ley de Newton de esta manera. Es a la aceleración. Por ende, vamos a representar la aceleración como la derivada. Aceleración será igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo b'. Y también podemos relacionar que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo x'. Entonces, podemos decir que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición. Reemplazando esto en nuestra expresión anterior, nos queda que menos K por X es igual a la masa por la segunda derivada de la posición. Y esta sería nuestra ecuación relacionada.
¿Listo? Ahora bien, sabemos que en esta ecuación la función desconocida es x y depende de t. T sería siendo el tiempo. Además de esto, k y m son constantes. Y más adelante les mostraré cómo vamos a hallar sus valores. Por último, vamos a escribir la ecuación diferencial de un modo más fácil de reconocer. Entonces, escribimos la ecuación que es menos k por x igual a m por x segunda. Ahora podemos pasar el menos kx que está restando a sumar, entonces nos quedaría 0 igual a m por x segunda más k por x. Y ahora la podemos voltear, entonces m de x segunda más k por x es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación diferencial. A continuación, vamos a hallar los problemas de valor inicial. Para ello, debemos sacar algunos datos que nos da el problema. Por ejemplo, que debemos hacer una pequeña conversión de pies a pulgadas. Entonces, sabemos que en un pie hay 12 pulgadas. Y tenemos 8 pulgadas y debemos pasarla a pies. Entonces, sencillo, x será igual a 8 sobre 12, que esto es igual a 2 tercios. Entonces sabemos que en el instante 0, entonces en el instante 0, la masa es liberada 8 pulgadas, pero 8 pulgadas es 2 tercios de pies. Entonces sería igual a 2 tercios. Y también, además de eso, sabemos que la velocidad en el instante 0, la velocidad se puede decir como la derivada de la posición en el instante 0, es igual a 5 pies sobre segundos. Entonces, así queda nuestra ecuación diferencial con problemas de valor inicial. M de x segunda más k de x es igual a 0, x de 0 es igual a 2 tercios y x derivado en 0 es igual a 5. Para resolver esta ecuación diferencial, lo que hacemos entonces es aplicar la transformada de Laplace. Aplicamos transformada de Laplace en ambos lados. Y entonces, como decíamos desde un principio, m y k son constantes, por ende la podemos sacar de la transformada. Y como decíamos desde un principio, m y k son constantes, por ende las podemos sacar de la transformada de esta manera. M por la transformada de x segunda más la transformada más k por la transformada de x es igual a 0. Ahora vamos a utilizar un teorema que es la de la transformada de Laplace de una derivada. En este caso es la de la segunda derivada. El teorema dice que la transformada, vamos a hacerlo por acá, la transformada de Laplace de la segunda derivada es igual a s al cuadrado por la transformada de x menos s por el valor inicial de x, que sería siendo x y menos la derivada de x 0. Reemplazando esto en nuestra ecuación, nos quedaría como
m por s cuadrado por la transformada de x menos m por s multiplicado por 2/5. Recordemos que este 2/5 es la condición inicial de x menos m por 5. Recordemos que este 5 viene siendo la condición de la derivada cuando x vale 0. Ahora procedemos a factorizar la transformada de x. Entonces nos quedaría como m por s cuadrado más k, todo eso multiplicado por la transformada de x. Y eso será igual a m por s por 2/3 más m por 5. Ahora pasamos esta expresión a dividir y nos quedaría que la transformada de x es igual a m por s por 2/3 dividido m por s cuadrado más k más m por s por 5 sobre m por s al cuadrado más k. De esto podemos factorizar el m y nos quedaría como m factor de s cuadrado más k sobre m más, acá igual, sacamos la m, tenemos el s cuadrado más k sobre m. Recordemos que si multiplicamos este por este, la m y la m se cancelan, igual en este caso. M por 5. Eso sería la transformada de x. Entonces podemos cancelar este m con este m con este m, y nos quedaría que s cuadrado más k sobre m, esto s sobre 3 más 5 sobre s cuadrado más k sobre m, y eso será igual a la transformada de x. Podemos decir que k sobre m es igual a omega cuadrado. Entonces omega cuadrado es igual a k sobre m, y nos quedaría esto igual a s por 2/3 sobre s cuadrado más omega cuadrado más 5 sobre s cuadrado más omega cuadrado. Eso es igual a la transformada de x. Perdón si no se alcanzó a apreciar. Y finalmente, para encontrar la función de la posición respecto al tiempo, lo que hay que calcular es la inversa de la expresión pasada. Entonces, una función x respecto de t será igual a la transformada inversa de toda la expresión. Entonces nos quedaría como s por 2/3, todo esto sobre s cuadrado más omega cuadrado más 5 sobre s cuadrado más omega cuadrado. Recordemos que podemos sacar las constantes, entonces esto nos quedaría como una función de t es igual a 2/3 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más w cuadrado más la más 5 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más omega cuadrado.
para resolver estas inversas ya tenemos fórmulas y esta zona así. Sabemos que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más a cuadrado es igual a 1/2 de a por el seno de at. Y la transformada inversa de s sobre s cuadrado más a cuadrado es igual a coseno de at. Quedando así que x de t es igual a 2/3 del coseno de omega t más 5 sobre omega por el seno de omega t. Ahora vamos a hallar el valor de k y m. Para esto necesitaremos sacar algunos datos que nos da el problema. Entonces sabemos que el peso es igual a 64 libras. Eso es el peso del objeto. Sabemos que x, la posición del objeto, es igual a 0,32 ft. Ahora, teniendo esto, podemos hallar k. La constante elástica. Para esto necesitaremos retomar la ley de Hooke, la cual nos dice que la fuerza es igual a menos k por x. Despejando, entonces, k será igual a menos la fuerza sobre la posición. Entonces, k será igual a menos la fuerza, que en este caso es 64 libras, sobre 0,32, que es la posición del objeto. Eso será igual a 200 libras sobre ft. Continuando ahora, vamos a hallar la masa del objeto. Hallar m. Para ello, vamos a ocupar una definición. Vamos a definir qué es un slug. Un slug es igual a 1 libra por segundo al cuadrado sobre ft. Teniendo en cuenta esto, pasaremos ahora sí a hallar la masa usando la fórmula del peso, que nos dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. También necesitaremos saber cuánto a la gravedad. La gravedad es igual a 32,16 libras sobre segundo cuadrado. Como siguiente, despejamos la masa. La masa es igual a el peso sobre la gravedad. Eso es igual a el peso, sabemos que es 64 libras, 64 sobre la gravedad, que es 32,16. Esto nos da un aproximado de 2 slug. Ahora bien, sabemos que la masa es igual a 2 slug. Sabemos que K es igual a 200 libras sobre pies. Entonces lo siguiente será reemplazar en la ecuación diferencial. Omega es igual a omega al cuadrado es igual a K sobre M. Entonces sabemos que K es igual, entonces K es igual a 200 sobre 2. Y eso sería igual a 100. Entonces W cuadrado es igual a 100. Entonces W será igual a la raíz cuadrada de 100, que sería 10. Reemplazamos en nuestra función de t, entonces
nuestra función quedaría definida como x de t para cualquier instante. La posición en cualquier instante será igual a 2/3 del coseno de 10t más 5 sobre 10 por el seno de 10t. Entonces, esto lo podemos simplificar como x de t igual a 2/3 del coseno de 10t más 1/2 del seno de 10t. Entonces, decimos para finalizar que la ecuación para el movimiento de un objeto conectado a un resorte para cualquier instante del tiempo es igual a menos 2/3. Este menos 2/3 sale de la posición inicial del objeto y en este caso, como este se encuentra arriba de la posición de equilibrio, es negativo. Después lo multiplicamos por el coseno de 10t más 1/2 por el seno de 10t. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son la amplitud y el periodo del movimiento? Entonces, sabemos que para calcular el periodo de la amplitud se usan las siguientes fórmulas. El periodo está definido como 2pi sobre omega. Omega es igual a k sobre m. La raíz de k sobre m. Recordemos que ya hemos hallado el valor de omega, que en este caso es igual a 10. Entonces, continuando con esto, sabemos que el periodo es igual a 2pi sobre 10. Esto es igual a 0,62 segundos. Recordemos que el periodo nos indica el tiempo que tarda el objeto en completar toda una oscilación, es decir, el tiempo que tarda en ir a la posición máxima arriba y luego volver a la posición máxima abajo para finalmente volver a la posición inicial. Ahora bien, nos piden hallar la amplitud. La amplitud está definida como la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado. Esta es la posición inicial y más la velocidad inicial sobre omega al cuadrado. Entonces la amplitud, allá vemos a, será igual a x sub 0, que sabemos que es menos 2/3 al cuadrado más la velocidad inicial, que en este caso es 5 sobre omega, que es 10, esto al cuadrado, y todo eso en una raíz cuadrada, y eso va a ser igual a 1,59 Hz. Recordemos que la amplitud viene definida. Recordemos que la amplitud mide el máximo desplazamiento que tiene el objeto tanto como arriba como abajo. Para la siguiente pregunta dice, ¿cuántos ciclos completos habrá realizado la masa al final de 3 pi segundos? Sabemos que en un ciclo este comprende pi quintos. Entonces, queremos saber cuánto completará en 3pi segundos. Entonces, kx. Por ende, x será igual a 3pi sobre pi quintos. Eso será igual a 15. La respuesta es 15 ciclos. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo por segunda vez? Para esto
vamos a sacar la tangente de phi. Entonces decimos que tangente de phi es igual a la posición inicial sobre la velocidad inicial sobre omega. Reemplazando tenemos que eso quedaría menos 2/3 todo sobre 1/2. Esto es igual a menos 4/3. Para hallar phi, hacemos que sacamos la inversa de tangente, tangente a la menos 1 de menos 4/3. Entonces, phi es igual a menos 0,927. Luego decimos que x de t es igual a 5/6 del seno de 10t menos phi. Eso será igual a seno de 10t menos phi, que será igual a el seno de n pi. Cancelamos los senos y eso sería igual a 10t menos phi igual a n pi. Tenemos que el tiempo va a ser igual a n por pi más que vale phi, que en este caso lo vamos a tomar como 0,927 sobre 10, y esta es la respuesta. Para la siguiente pregunta, que es la E, vamos a resolver en qué instante la masa alcanza sus desplazamientos extremos en cualquier lado de la posición. Para ello tenemos que tener en cuenta que phi es igual a menos 0,927. Entonces la derivada de t, x respecto a t, es igual a 25/3 del coseno de 10t menos phi. Entonces tenemos que 10t menos phi será igual a pi medios más n por pi. Entonces el tiempo será igual a tiempo igual a 2n más 1 todo por pi sobre 20 más phi. En este caso phi, sabemos que phi es igual a menos 0,927 y lo reemplazamos aquí. Para n mayor que 0. Para resolver las siguientes preguntas, como la F, que nos pregunta cuál es la posición de la masa en tiempo 3, ocupamos la ecuación o la función de la posición respecto al tiempo, la cual ya la tenemos descrita y dice así: x de t es igual a menos 2/3 del coseno de 10t, el coseno de 10, pero el t va a ser reemplazado por 3. Bueno, en este momento 10t más 1/2
del seno de 10t. Reemplazando x en 3, reemplazando t en 3, será igual esto a menos 2 tercios por el coseno de 10 por 3 más 1/2 del seno de 10 por 3. Eso es igual a menos 0,59. Ft. Para resolver la pregunta G, que nos pregunta cuál es la velocidad instantánea en 3, derivamos la función, la posición respecto al tiempo. Entonces, x' de t será igual a 20 tercios del seno de 10t más 5 por el coseno de 10t. Ahora reemplazamos x' en 3, y eso será igual a 20 tercios del seno de 10 por 3 más 5 por coseno de 10 por 3. Eso es igual a menos 5,81. Eso será velocidad libras sobre segundo. Y para la pregunta H, ¿cuál es la aceleración en tiempo 3? Tenemos que derivar la función dos veces. X segunda de t es igual a 200 sobre 3 coseno de 10t menos 50 seno de 10t. Reemplazando x' en 3 nos da igual a 200 sobre 3 coseno de 10t de 10 por 3, perdón, menos 50 por el seno de 10 por 3. Eso es igual a 59,68